Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Muy buen día, tarde o noche. Espero que se encuentren bien del otro lado de la pantalla. Es un hórrido placer saludarlos de nuevo. Como ya es costumbre, en esta ocasión les relataré 3 historias basadas en hechos reales por ustedes, el público. Sin duda alguna, los conductores nocturnos son quienes tienen las mejores anécdotas por contar, pues a través de sus vivencias nos podemos dar cuenta de los eventos paranormales que se suscitan en la carretera. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. La señora de blanco. Relato basado en hechos verídicos, acontecidos al señor Jesús Yepes, escrita y adaptada por Inframundo. Mi nombre es Jesús Yepes. Me dicen el Chicha entre los compañeros del trabajo. La historia que estoy por relatar me ocurrió en el año 2018 y aún sigo viendo lo que les contaré a continuación. Esto siempre que paso por un poblado de Jalisco llamado Degollado. Soy conductor de un tráiler en una empresa de paquetería, el cual se mueve por distintas rutas de la República Mexicana. Mayormente, mi ruta va desde Guadalajara hasta la Ciudad de México. Cuando regreso o apenas voy hacia el destino, ya siendo de noche, siempre que paso por esa desviación de ese pueblo, a la salida de este, se encuentra una espiga de cantera. El lugar es muy conocido por sus esculturas de este material. En fin, era el mes de noviembre del año antes mencionado, cuando pasando por esta espiga, a un lado de la carretera, vi a una señora vestida totalmente de blanco, al igual que sus cabellos. Pues a lo lejos, las luces de mi camión la iluminaron y la pude ver claramente. Al principio, creí que se trataba de una vieja loca o una mujer que vivía por ahí, pero no le di mucha importancia. A las siguientes 2 noches que volví a pasar por el mismo lugar, realmente no se me pasó por la cabeza aquella mujer, hasta que de pronto se me atravesó. Para fortuna no iba muy rápido y eso me ayudó a maniobrar el camión. Como pude, me orillé a un costado de la carretera y me bajé. Me asusté bastante pensando que había arrollado a aquella pobre mujer. Saqué una linterna del tráiler y alumbré debajo, pero no había nada, tampoco en la carretera. No había rastro de aquella mujer, por lo que me tranquilicé un poco. Pero lo que hizo que casi me orinara del miedo fue ver a aquella señora parada del otro lado de la carretera, mirando hacia la escultura, dándome la espalda. No supe cómo reaccionar y crucé la carretera para cerciorarme si se encontraba bien. Iba aluzando con mi lámpara a la mujer y al llegar con ella, antes de que tocara su hombro y preguntarle si todo estaba bien, se suscitó algo que me hizo estremecer del miedo y la sangre se me congeló. Cuando puse mi mano sobre su hombro, sentí unos huesos bastante helados
y en ese preciso momento aquella señora se dio la vuelta. Pero no era una persona viva. Se trataba de una mujer deforme, parecida a un esqueleto. Tenía su cara descarnada y unas profundas cuencas oscuras de terror, además de un aliento apestoso que no me he podido sacar de la cabeza. Lo último que recuerdo fue un grito estremecedor que lanzó aquella señora y después caí desmayado. No recuerdo qué hora sería cuando unos señores me despertaron, preguntando por mi estado. Me sentía muy mal y no sabía qué decirles. Por suerte, mi camión aún estaba a un lado de la carretera. Las personas fueron muy amables conmigo y me llevaron a su casa que estaba cerca, donde me sirvieron un café y me dieron de comer. Cuando ya estaba más tranquilo, les conté lo acontecido y me dijeron que esa aparición era común entre los pobladores, pues en vida esa señora era una loca del pueblo llamada Dolores, y un día, estando en su letargo, se cruzó la carretera sin mirar que venía un camión, que lamentablemente no pudo evitar el arrollarla. Desde entonces la señora se aparece a algunos viajeros y a los habitantes. Esa historia me dejó sin palabras, y desde entonces pedí mi cambio de ruta. Hasta hoy en día que nuevamente me ha tocado pasar por aquel pueblo, ciertamente, ya en deshoras de la noche, he vuelto a ver de reojo a aquella señora vestida de blanco, parada en aquella espiga de cantera. Pero ni loco volteo a verla o a pararme. Ya no me da tanto miedo como antes, pero sí me da algo de escalofríos. Espero que les haya gustado mi historia y sepan que como a mí, este es un testimonio más de lo que vivimos los conductores o traileros. Se despide su amigo, el Chicha. La chica. Historia basada en hechos reales de Víctor Robles. Escrita y adaptada por Inframundo. Esta historia aconteció en un pueblo llamado Tototlán, Jalisco, allá por el año 2009. Mi nombre es Víctor. En ese tiempo me dedicaba a hacer viajes como taxista. Mi horario mayormente era nocturno. En una ocasión, a eso de las 11 de la noche, llegó un pasajero que me pidió llevarlo a una ranchería cercana, de nombre San Francisco de Asís. Le cobré en ese entonces unos 300 pesos, pues de duración tardaría unos 40 o 50 minutos de ida y vuelta. Además, el precio era también por la hora en la que nos encontrábamos. El pasajero no replicó por el precio y nos dirigimos rumbo a su destino. Al llegar, lo dejé y rápido di la vuelta para regresar a casa y descansar. Todo iba bien, cuando un par de kilómetros más adelante, a un lado de la carretera, iba caminando una joven mujer de unos 26 años, qué sé yo. Al pasar cerca, me hizo la parada y no dudé en detenerme. Subió en la parte trasera y le pregunté a dónde se dirigía, mirándola por el retrovisor. Solo la vi con la cabeza agachada y me dijo que la dejara cerca del panteón de Tototlán. No se me hizo nada extraño su petición, puesto que hay muchas casas cerca y de vez en cuando dejo gente ahí. Traté de charlar un poco con la muchacha, preguntando qué hacía a esas horas de la madrugada por esos lugares, pero no obtuve respuesta alguna. Todo el trayecto se la pasó callada y seria. Llegando casi a su destino, le pregunté dónde quería que la dejara, y contestó que en la entrada del panteón estaba bien. Ya a una cuadra del lugar, escuché que la chica comenzó a llorar.
Era un llanto triste. Le pregunté si le ocurría algo, pero no obtuve respuesta. Me estacioné en el panteón y solo escuché que dijo gracias. Al fijarme por el retrovisor, no vi a nadie y me giré rápidamente para ver en el asiento trasero, pero no estaba ahí. Me bajé mirando para todos lados y nada. Hasta que mi mirada se dirigió hacia dentro del camposanto. Allí, gracias a la luz de la luna, vi a aquella chica caminando entre las tumbas y perdiéndose entre la oscuridad. Eso fue todo para mí. Comencé a tener mucho frío y rápido me fui a mi casa. Mi mujer me vio todo pálido y le conté lo ocurrido. Fue una experiencia bastante aterradora. Pasaron varias semanas para que me pudiera recuperar de ese espanto. Cuando ya me encontraba mejor, me puse de nuevo a trabajar, pero ahora solo en el día. Y en una ocasión, una pareja me pidió que los llevara a San Francisco de Asís, ida y vuelta, pues estaban haciendo unos papeleos. Cuando llegué a la ranchería, los esperé un rato en lo que hacían sus cosas. Después de un tiempo, llegaron y nos regresamos a Tototlán. En el camino les conté mi anécdota y rápidamente identificaron a la aparición con el nombre de Ana, quien era una muchacha que vivía en ese lugar, pero ya tenía como 3 años de fallecida, pues un accidente en su motocicleta le arrebató la vida. En fin, dejé a la pareja en el pueblo y me dirigí de nuevo a donde vi a la chica por primera vez. Sentía que tenía el deber de mandarle a rezar unas misas. Cuando llegué al lugar, ahí se encontraba una cruz de hierro con el nombre de Ana. Me fijé en su apellido y me regresé al panteón a buscar su tumba. Estuve un rato buscando hasta que por fin di con la lápida. Efectivamente, era la misma chica que subía a mi taxi aquella noche, pues estaba su fotografía pegada en la tumba. Fue algo impactante para mí, pero pienso que no descansó en paz y por eso, cada que puedo, le mando a pedir unas misas para su descanso y de igual forma le rezo. Espero que les haya gustado mi anécdota. No todas las apariciones son malas. En ocasiones solo buscan la forma de descansar en paz. La mujer de la carretera. Historia escrita y adaptada por Miguel Martínez, basada en hechos reales. Un día 10 de enero del año de 1976, salió de la ciudad de San Luis Potosí el señor Arcadio Hernández, de unos 45 años de edad, y su acompañante, Tomás Herrera, de 34, a bordo de un camión doble eje de carga con destino a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. Sería poco después de la medianoche cuando se aproximaba a las curvas llamadas el Cajón del Diablo, que se encuentran antes de la entrada al poblado de Cuencame, Durango. Tomás le dijo a Arcadio que se encontraba hambriento, a lo que decidieron llegar al poblado antes mencionado y detenerse en unos mesones a cenar. Tenían planeado llegar a descansar un poco para después continuar su camino. Pero antes de llegar a las curvas del Cajón del Diablo, Tomás vio que a unos pocos metros por la orilla de la carretera se encontraba una joven mujer como de 25 años de edad. Entonces dijo a su compañero: «Mira, ¿ya viste a aquella muchacha que está parada en la orilla de la carretera?» «Sí, qué extraño. ¿Qué hará sola a estas horas de la noche? Vamos a detenernos para ver qué le pasa». Arcadio detuvo el camión a un lado de la joven y le preguntó a Tomás: «¿Qué haces aquí a estas horas de la noche, mujer?». Esta respondió: «Necesito que alguien me lleve y me deje antes de entrar al pueblo».
¿Pueden ayudarme? Claro que sí, sube, contestó Tomás. Para que la muchacha fuera más cómoda, se fue en la parte trasera del camión. Arcadio continuó su camino. Durante el trayecto, él intentó conversar con ella, pero ella permanecía callada, con la vista fija en la carretera. Arcadio no volvió a insistir, se limitaba a conducir. Pero poco antes de salir de las curvas, volteó a ver a la joven para preguntar dónde quería que la bajara. Pero para su sorpresa, la joven ya no estaba, se había desaparecido. Entonces, este frenó bruscamente el camión, por lo que Tomás dio un grito de susto. ¿Por qué frenaste de esa manera?, preguntó el acompañante. Entonces Tomás se bajó y fue a la cabina. Al ver que estaba Arcadio le preguntó: ¿Y la muchacha, dónde la bajaste? Con voz nerviosa, este respondió: No, ella no se bajó, solo desapareció. Tomás notó que su compañero temblaba de pies a cabeza y le dijo: Hazte a un lado, voy a conducir. Ya estando en Cuéncame, se dirigieron a una parada de camiones y bajaron a tomar unos cafés para que se tranquilizaran un poco. Estando sentados en una de las mesas, una jovial señorita como de 19 años de edad se les acercó y les preguntó qué era lo que deseaban. Cuando regresó la joven, notó la palidez en el rostro de Arcadio y le preguntó: ¿Acaso le pasó algo en el camino, señor? Disculpen por preguntar. Lo que pasa es que a su compañero se le ve muy pálido. Además, no dejan de temblarle las piernas. En realidad sí, contestó Tomás. Tuvimos una experiencia fuera de lo normal, señorita. Ya entiendo, señores. De seguro le dieron raite a una joven mujer, ¿verdad? Sí, contestó Tomás. ¿Sabe usted algo al respecto de eso? No, el que sabe es mi viejo abuelo. Le voy a decir que les cuente todo lo que sabe al respecto de la joven mujer que se aparece en la carretera. Minutos después, estaba ante ellos un hombre de edad avanzada, como de unos 76 años, y preguntó: ¿Son ustedes los que subieron a la muchacha? Sí, señor, contestó Tomás. Les diré, ustedes no son los únicos que han pasado por esto. Ha habido otros a los que les ha pasado lo mismo. Siempre los camioneros llegan igual que su acompañante. Lo que ocurrió en ese tiempo fue hace unos 15 años. Una joven que vivía en un ranchito antes de entrar a las curvas, de nombre Eusebia Campero, de unos 19 años de edad. Una tarde-noche pidió un raite a un camionero que pasaba, pero no se sabe aún el motivo, el por qué este camionero la aventó de su camión andando en la carretera. Ella murió debido al golpe que se dio al caer en el pavimento. Días después, por las noches, se empezó a aparecer en el mismo lugar donde falleció, pidiendo un aventón a los camioneros que pasaban por ahí. Se dice también que tal vez ella espera volver a ver quién le arrebató la vida para hacer justicia. Es todo lo que sé, señores. Ahora, con su permiso, debo seguir trabajando. Después de terminar de cenar, prosiguieron su camino. Pero ahora Arcadio iba más tranquilo, pues sabía lo que le había sucedido a la joven. Cada vez que pasan por el mismo lugar, ellos recuerdan a la joven de la carretera y de su trágico fin. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me ayudarías bastante. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.